de Sergio Doval. Sergio Doval es el CEO de Tachyon Group, es una de las empresas del sector de investigación de mercado y comportamiento de las personas y organizaciones más destacadas, no solo en Argentina, sino en América Latina. Eh, Desde la Cámara hemos tenido el honor, hace poquito menos de un año, de llevar adelante uno de los primeros estudios de opinión pública especializados en el agua y sus consumidores, y es por eso que Sergio tiene un valor agregado para compartir hoy con nosotros, que tiene que ver con su experiencia en un montón de ámbitos de la economía, como puede ser la minería, la energía, la textil, la metalmecánica, y particularmente el agua, que es el sector que nos interesa a todos los que estamos aquí presentes. Así que lo primero que voy a hacer, por supuesto, es agradecerles a todos ustedes su presencia, agradecerle especialmente a Sergio, que nos dedica 45 minutos, una hora de su tiempo. Como saben, quienes participan de nuestros seminarios quedan grabados, luego nosotros los subimos a nuestra plataforma de YouTube, a nuestro perfil de YouTube, lo compartimos a los más de 5.000 contactos que hoy tiene la Cámara, y toda aquella persona que necesite tener un certificado de participación, porque le sirva como antecedente, por lo que tiene que presentar en sus empresas, por supuesto nos los puede pedir a un email que ahora los vamos a incluir en el chat. Dicho esto, muchísimas gracias, Sergio. Te doy la palabra para que te presentes. Bueno, Gonza, gracias por la presencia que me facilitas y la presencia que nos das estando acá en representación de Taquión. La verdad es que me convoca mucho poder estar hablando con todos ustedes en relación a la importancia de tomar en cuenta las opiniones de las personas. Es claro que tengo algún tipo de interés porque vendo ese servicio, pero más allá de eso, realmente tenemos que, a medida que avanza el tiempo, empezar a mirar con mucha más profundidad cómo las personas toman decisiones. Nosotros en Taquión decimos que entender a las personas es el primer paso para construir futuro. Y porque entendemos que claramente no solo una marca, un proyecto, una organización se compone de sus personas, sino también de la perspectiva que esas personas tienen sobre lo que están compartiendo y sobre el futuro que están construyendo. Casi todo lo que estamos haciendo tiene que ver con el futuro. Yo sé que más allá de que las propuestas de mindfulness, estar presente, etcétera, hablan de estar presente, pero todo lo que estamos haciendo todo el tiempo tiene una consecuencia en el futuro. Estar puntual, estar grabando, estar escuchando, aprendiendo, tiene una consecuencia sobre el mundo que queremos construir. Entonces, en ese primer punto, que tiene que ver específicamente con la cuestión más humana, más antropológica y la razón por la cual hace muchos miles de años nos juntamos, poner de relieve la importancia de compartir un espacio para pensar en qué piensan o qué sienten o cómo están constituidos aquellas personas a las cuales les queremos hablar. Ese es un primer paso que para mí, traduciéndolo a la relación que tienen las marcas con las personas, y hay un punto en particular que quiero poner de relieve que siempre trato de traerlo en cómo uno aborda aquel segmento al cual le termina ofreciendo su producto, más no sea que nuestra relación por momentos sea B2B. Normalmente ese B2B tiene que hablarlo con una persona, digo, siempre. Todavía no estamos en el mundo de la Matrix, ni todavía no llegamos a que vamos a hablar con bots, con lo cual, digo, dejemos eso para un espacio de ciencia ficción más adelante, pero todavía tenemos que entender cuáles son las necesidades, los objetivos y los elementos que estimulan a las personas con las cuales hablamos. Sean personas, sean masivas, sean clusters grandes o sean clústeres pequeños, como son tres o cuatro decisores que tienen que tomar algún tipo de decisión sobre la contratación de un servicio. Entonces, empezando desde la mirada más general, podemos tomar primero una postura de entender
qué quieren esas personas testeando lo que nosotros ofrecemos. Un error habitual que suele suceder y que es algo que nos encontramos con mucha frecuencia es primero la falta de testeo de la salida de productos a mercado. Normalmente la creación de productos tiene una visión consolidada detrás y una mirada de desarrollo, pero lo que termina pasando, y ese es un dato de hace 2 años, es que casi $3 billones se pierden anualmente por falta de testeo de productos, de market fit, de entendimiento de las necesidades. Y lo que termina pasando es que hay una oferta sobredimensionada sobre las personas que en realidad en esta época de mucho contenido termina siendo casi invisible. Y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué no nos adoptan? ¿Por qué terminan eligiendo una u otra marca? Y tiene que ver específicamente con la confianza. El escuchar, a pesar de que nos llenamos la boca todos hablando de la importancia del escuchar, pocas veces se ejecuta en el día a día antes de sacar un producto. Muy pocas veces se constata ni siquiera estoy hablando de focus group ni de gastar en procesos de investigaciones. ¿Cuántas veces vamos a gente fuera de nuestros ámbitos a preguntarle sistemáticamente sobre esos productos? Y hay algo que para mí es fundamental, es que no hay un proceso comparativo nada más en el área en el cual nos movemos. Las personas operan con todo el 360. O sea, si hay cierta industria, producto que le da un beneficio, lo va a buscar en cualquier interacción que tenga. Digo, no es que porque va a un supermercado y tiene facilidades de pago, cuando vaya a tener una relación de compra con un banco, no le exija lo mismo. Entonces, cuando las personas generalmente se quejan de un servicio, se quejan de un producto, es porque tomaron una referencia que puede venir de cualquier industria, de cualquier lado, pero quien sube la vara la sube para todos, porque las personas son 360. Y eso para mí es un punto muy importante. Dicho eso, y hablando específicamente del agua, la realidad es, o por lo menos de todo lo que engloba conceptualmente al agua, el agua todavía, determinados y dependiendo en qué lugar geográfico del mundo te encuentres, en Argentina y en la región, salvo algunos casos, Uruguay ya tuvo algunas complicaciones, todavía no está puesta de relieve en Latinoamérica como el problema esencial. Ahora, que nos va a atacar quizás en muchos años, en un par de décadas. Ahora, sí está empezando a haber cambios de hábito en relación a esto, que claramente es no solo una constitución de este tema de productos premium, sino de constitución de confianza. ¿Qué me estás dando vos y cuál es el valor agregado sobre ese producto que no me puedan dar otros productos, gaseosas o cualquier tipo, infusiones o lo que sea? Digo, y en ese marco termina siendo necesario e imprescindible entender las motivaciones que tienen. Uno de los elementos que normalmente van apareciendo es que las personas, cuando hablan de las marcas, solo el 30% sienten que las marcas o los productos o servicios están escuchándolos, respondiendo a sus necesidades. Cuando uno va a las marcas y les pregunta si hacen ese ejercicio, casi el 90% dice que escuchan a las personas, a quienes van a ser sus consumidores finales, sean B2B o B2C. Ese gap que hay entre lo que uno piensa y lo que el otro piensa, claramente es la deficiencia y el autorrelato que se van dando en las organizaciones. Eh, y en ese punto tenemos que empezar a pensar cuáles son las estrategias o herramientas que vamos a desarrollar. Hoy, yendo a ese punto, hay múltiples herramientas que podemos utilizar, primero para conversar con las personas, pero en segunda instancia para comunicar nuestro valor agregado. Vamos a hablar un poquito sobre canales de comunicación en ambos mundos, ¿no?
La primera parte tiene que ver, perdón, la última parte tiene que ver hoy con, que se relaciona con las plataformas de comunicación. Hoy las plataformas de comunicación que existen, redes sociales en general, te permiten tener mucho testeo de lo que estás haciendo. Digo, ¿por qué te vas a comprar nada más un tipo de mensaje, dos tipos de mensaje, sin contratar ninguna empresa de investigación? Podés hacer testeos con TikTok, que es una red que viraliza y que te puede dar muy claramente cuáles son los contenidos que van a funcionar. Sobre eso empezar a replicar en otras plataformas. Esa es una primera parte sin demasiada inversión que implica estar pensando en lo que las personas consumen y también lo que los algoritmos les interesa mostrar, ¿no? Que hay un ida y vuelta por este lado. Y creo que esa preponderancia de estar pensando en qué funciona más allá de lo que queremos mostrar, es un cambio de mindset que las empresas les cuesta mucho endogámicamente porque hoy hay una, hay un foco muy grande puesto en lo que se llama adquisición de clientes. En estudios esta semana estuvimos viendo en el mercado de banca, para traer otra industria, casi el 75% de la inversión estaba puesta en adquirir clientes, en growth, etcétera. Ahora, cuando uno ve eso, termina viendo, cuando va a las personas y les pregunta sobre las distintas marcas, que no logran diferenciar muchas de las marcas que le están ofreciendo en ese segmento. ¿Qué significa? Lo que sucede es que las empresas están pautando de una manera violenta o mostrándoles mucho contenido sin preocuparse por la relación de confianza que se está construyendo entre ellos y el producto. Entonces, esta velocidad que se está dando últimamente de generar contactos, pero también compra inmediata, que nos pasa a todos nosotros a través de o LinkedIn o redes, etcétera, que hay bots millonarios que te mandan millones de mensajes por hora y que te dicen que te contacto, te hacen seguimiento, etcétera, empiezan a hacer una relación transaccional. Y esa relación transaccional lo que tiene es que tiene muy poco futuro en relación a la elección de continuidad de ese servicio. O sea, el lifetime value del cliente termina cayendo. Dicho esto, el primer paso que uno se tiene que dar, por lo menos el espacio para pensar, es qué relación estoy queriendo construir y qué necesita mi negocio. Entiendo que los negocios hoy cada vez más rápido necesitan crecer para o a veces dar satisfacciones o satisfacer, perdón, necesidades económicas de la compañía o de inversión, pero por lo general no apunta eso a una construcción de negocio sostenible. La parte de construcción de marca con las personas es fundamental para llegar a buen puerto y hoy estamos en una lógica de mucha velocidad que en el corto plazo vamos quemando gente y no solo colaboradores en nuestras organizaciones, sino también quemando la relación con quienes nos tienen que comprar, sino que a su vez termina poniendo de relieve muy poco la propuesta de valor que todas las marcas tienen y que quieren comunicar. Entonces, para arrancar, digo, como diagnóstico general, Gonza, es primero brindarles esa mirada y esa necesidad que existe de tomarse 2 segundos en mirar cuál es mi target, testear ese target, por lo menos con canales gratuitos que existen hoy, generar contenido, que hoy estamos en una competencia de contenido muy amplio, y también pensar que la violencia en términos de prepotencia de comunicación no está funcionando para generar marcas sostenibles ni proyectos sostenibles. Esa es la primera conclusión a la cual se arriba y que es preocupante porque lo que termina pasando es existe ya una saturación del mercado en relación al consumo muy grande que está poniendo de relieve que las personas están llegando a un nivel de angustia muy grande. Lo estamos viendo, digo, todos estamos hablando o está un poco en algunas charlas
la angustia que hay en términos sociales, los problemas de salud mental, esos indicadores de soledad que van creciendo, tienen que ver con el exceso de información. Dicho esto, si somos una marca o un producto o un servicio que construye conversación, y eso es fundamental, construye conversación con sus clientes, entendiendo qué tienen, cuáles son los problemas y escuchando para dar por lo menos la solución a un problema, no ofrecimiento de un producto, es cuál es el problema que yo te soluciono. Si arrancan por ahí, el primer paso de este problema que es estar hablando con personas que están recibiendo hoy no solo millones de impactos de marca, sino millones de impactos de personas que hacen cosas y que seguimos amigos, a influencers, a un ecosistema de comunicadores que afectan en el día a día. Si no logramos pensar en eso, vamos a terminar pensando en clústeres de audiencias y no de comunidades. Y en definitiva, lo que nos va a dar un valor agregado a futuro es tener una comunidad. Y una comunidad significa pertenencia, significa aceptación de valores en común, significa intereses en común. Y eso en definitiva nos va a dar un negocio quizás no avance a la velocidad rápida de adquisición de clientes que pensamos, pero sí que va a dar sostenibilidad al negocio, que a veces no se puede consolidar en la misma ecuación, ¿no? Bárbaro, Sergio. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción que ya nos deja con ganas de escucharte unos cuantos minutos más. Si uno pudiera observar, digamos, a los participantes de este seminario, tendríamos una rápida idea de lo que significa el sector del agua. El sector del agua es muy grande. Nosotros con fines didácticos lo dividimos en uso para consumo humano, uso para el agro y uso industrial. Nosotros aquí tenemos presentes representantes de Argentina, de Brasil, de Alemania, de El Salvador, de México. Tenemos empresas de agua mineral, de Spring Water, tenemos empresas de infraestructura, operadoras de agua, tenemos empresas de riego también. Si vos tuvieras que sintetizar la primera acción que tiene que tomar una empresa, desde las grandes hasta las chicas, desde un segmento hacia el otro, para entender cómo piensa, cuál es el comportamiento de su potencial consumidor o consumidor establecido, qué recomendaciones daría, digamos, cuáles serían esa receta de primeros 3, 4 pasos hacia adelante. Lo primero que siempre que es muy difícil poner de relieve y a veces las propias organizaciones no tienen en claro es tener muy en claro el objetivo de ese primer paso, ¿no? ¿Cuál es mi primer objetivo? Ganar. Y cuando uno se sienta con empresas a las cuales le puede vender servicio y uno le pregunta, decime cuál es tu objetivo, ahí empiezan a teclear. Entonces, lo primero es, antes de dar ese paso, es tener muy en claro cuál es el objetivo. Si el objetivo es ganar share de mercado, si el objetivo es posicionarse, si el objetivo es entender qué necesidades hay para desarrollar producto, porque a veces uno puede tener una idea y después cambiarla a medida que empieza a testearla. Son todos formatos distintos. Yendo de lo último que comenté al principio, para mí hay una primera parte que es entender, lo primero que hay que hacer desde nuestro punto de vista es entender cuál es, como se llamaba antes, el estado de conocimiento del arte, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Digo, hoy yo me estoy metiendo en una industria donde para la gente, ¿el agua qué lugar ocupa en las preocupaciones de él en el día a día? ¿Qué necesidad estoy satisfaciendo? Y lo segundo, claramente, para primero entender en la básica pirámide de Maslow, digo, que probablemente todos conozcan, digo, ¿en qué lugar estoy ofreciendo? ¿En dónde está ese elemento que yo estoy ofreciendo en la conciencia o en la estructura de las personas? Y lo segundo es si puedo determinar el nivel de conocimiento que hay sobre ese producto o servicio en particular.
Y acá me voy a detener un ratito, no demasiado, pero por lo menos para hablar sobre el mismo problema que hablé antes, pero ahora relacionado a la temática particular. Eh, Normalmente estamos en las organizaciones o los segmentos en los cuales nosotros trabajamos en el día a día, tenemos el serio problema de la endogamia, del conocimiento por endogamia. Digo, que pensamos que todos saben lo mismo que nosotros. Cuando hablamos con términos más técnicos o propios del segmento, cuando pensamos en oferta, estamos hablando con gente que, como dijiste vos, Gonza, son todas personas que están en el mismo sector. Con lo cual, un término, dos términos, todos entienden más o menos lo mismo. Pero cuando vos vas a la problemática diaria, por ejemplo, un elemento que quizás acá puede ser muy conocido, si yo hablo de huella hídrica, 7 de cada 10 personas en Argentina no saben ni qué significa. Entonces, empezando por el desconocimiento que existe sobre la materia, uno tiene que, el primer trabajo es entender cuál es el lenguaje necesario para que la otra persona empiece a entender de qué estás hablando. Y el gran problema, nosotros sacamos con Gonza hace un tiempo, el año pasado, un artículo que era Agua, el Bitcoin del futuro. Claramente lo que estás haciendo en ese momento no es ponerte a hacer negocios con el agua, sino empezar a hablar de un problema futuro o una necesidad futuro o una escasez futura. Eh, y sobre eso me parece importantísimo tener en claro cuál es el estado de conocimiento de la problemática. Eso por un lado. Ahora bien, si vamos al caso de, por ejemplo, el agua para consumo de personas, ¿no? Y queremos hablar de agua premium, digo, y tenemos que entender ese punto. ¿Cuáles son los tópicos de conversación sobre los cuales yo voy a involucrarme para generar un activo de conversación? Puedo detectar que hay algún tipo de necesidad de las personas de vida más sana. Por ejemplo, les voy a indicar algo, no sé cuántos son argentinos de los que estamos acá, pero hace eh, casi 5 años, sí, después de la pandemia empezó un régimen un poco más sano o búsqueda de, mm, de elementos más sanos para la vida argentina. Y no sé si ustedes notaron que empezó a modificarse el horario de finalización de los días. Hace 5 años los programas de tele o un poquito más terminaban 12, 12 y cuarto de la noche. Hoy todo ese horario se adelantó para poder descansar mejor. Eso es propio de un movimiento cultural que viene hablando durante muchos años y mucho tiempo de las dificultades del mal dormir, de lo que significa la falta de descanso, de lo que puede afectar al crecimiento cognitivamente, problemas de salud, etcétera. Entonces, esos cambios culturales que realmente modificar que 40 millones de personas adelanten sus hábitos en términos de comer más temprano. Por ejemplo, hoy yo digo que como a las 8:30 de la noche y ya nadie más me dice, estás loco. O por lo menos muy poca gente me dice, no, acá antes se comía a las 10 de la noche en Argentina, no hace tanto. Digo, en mi niñez era normal y empezó a moverse. Eso cada vez más tarde. Bueno, desde hace unos años esos comportamientos empezaron a cambiar. ¿Cómo? A través de concientizaciones de campañas que tenían que ver con acciones de prensa, comunicaciones como estas, pero comunicaciones hacia los públicos targets, no entre nosotros discutiendo las problemáticas que tenemos. Entonces, el primer punto, y yendo a una respuesta bien puntual, sin duda que hay herramientas que tienen que ver con, primero, escucha social. Social listening es una muy buena herramienta para entender qué está hablando la gente. Es una herramienta muy piola, no mirar los trending topics, sino mirar, porque esos son momentos, que si uno va atando momentos empieza a constituir un relato, pero por lo menos empezar a entender de qué se está hablando te empieza a dar una idea. Y les digo un elemento en particular. Si uno mira la manera de predecir que el dólar va a subir, es empezar a ver los tópicos de conversación en cuanto al dólar. La gente empieza a hablar del dólar, empieza a hablar del dólar, el dólar empieza a subir. Digo,
Les doy un caso bien argentino, digo, pero te pasa lo mismo con la nafta, te pasa lo mismo con cualquier elemento. Cuando aparece en la conversación empieza a ser una necesidad y empieza a parecer que hay escasez de. Con lo cual la conversación sobre qué está hablando la gente en redes es un primer elemento muy interesante y no es caro, no son herramientas de profundización caras. Lo siguiente que haría yo, yendo bien a lo técnico, ¿no, Gonza, de cuáles son las herramientas? Sin duda que primero trataría de en algún muestreo, aunque más no sea con herramientas gratuitas, empezar a testear producto o comentario o servicio en videos en TikTok y ver cuáles son las conversaciones que se van produciendo. Si vamos a herramientas de un poco más de profundidad o de volumen, digo, de más rigurosidad, mejor dicho, en términos de output, sin duda que trabajaría particularmente yo soy muy amigo de la investigación cuantitativa, sé que en algunos casos la cualitativa puede ser muy útil, pero hoy son herramientas que terminan siendo bastante similares si se administran de la manera correcta. Y trabajaría específicamente sobre algún grupo que me empiece a validar hipótesis. Y esa es el primer punto. Definir objetivos, como les decía antes, y a partir de ahí ir a setear hipótesis y casi todas las hipótesis en mercados como este, que son novedosos, digo, porque si hace 10 años alguien, o 15, alguien decía, no, trabajo en la industria del agua, pensando en términos de generar algo más que una botella de agua, ¿no? Te iban a decir, bueno, yo trabajo en la industria del oxígeno, ¿viste? Y te van a, bueno, 10 años después estamos hablando de algo totalmente distinto. Como son industrias de vanguardia y como son propuestas de valor de vanguardia, el primer elemento que les aseguro que van a tener que trabajar es educativo. Ese es el primer punto. Además de entender el gap que existe entre la definición que uno tiene de la realidad y lo que las personas a las cuales le queremos vender entienden de eso, lo siguiente que van a tener que hacer al estar en una industria de vanguardia es dedicar mucho tiempo al componente educativo. Cuando hablo de componente educativo, no hablo de claustros de universidad, sino de trabajar activamente en redes, en comunicaciones, en cada lugar que se pueda en explicarle a los otros qué es lo que ustedes están viendo con su producto, con su servicio. No solo en términos de escasez de problemática que puede haber en la comunidad en particular, sino también en términos de awareness de futuro. Digo, che, empezá a ver este problema. Que les conté justamente este tema del cambio de horario de una población en términos de alimentación, de cierre del día, porque en algún momento, probablemente no planificado, pero sí con un movimiento que tenía que ver con una vida más saludable, con lo que nos despertó la pandemia, con un montón de situaciones que tienen que ver con cambios de hábito, se modificó un movimiento de una nación. Entonces, pero ahí hubo mucho trabajo de información educativo, quizás no sistematizado, pero como compañía o como grupo, como organización, eso se puede sistematizar si uno piensa que del otro lado lo que estamos hablando es una persona que primero no tiene los propios intereses que tiene uno, no tiene el mismo nivel de conocimiento que tiene uno y no tiene ningún incentivo para preocuparse por lo que le están diciendo. Entonces, buscar ese incentivo, que en algunos casos puede ser un incentivo de tener mejor calidad de vida, otro incentivo de poder pertenecer a determinado estatus social, otro incentivo de inversión, lo que sean, tienen que entender ese incentivo. Excelente. Me das pie a preguntarte algo que tiene que ver con el origen de las aguas como un incentivo hacia un tercero para que se interese en el producto. Puede haber un agua que tiene un origen en Europa, uno en África, uno en América del Sur, uno específicamente en la Patagonia o en los esteros de Liberá de Argentina, dentro de lo que es el mercado global del agua, en un ámbito en el que en muchos países está faltando el agua, hay escasez hídrica
en algunos lugares ya con escenas catastróficas, se empieza a valorar el origen del agua, ¿no? Y cómo ese agua puede llevar costumbres, narrativas, este, Bien, formas clarísimo. de vivir muy lejanas. Desde tu Sí, punto de sí. vista, cómo una empresa, tanto de una empresa que produce agua mineral, una operadora tradicional de agua, una empresa que hace un software que tiene que ver con agua, es el caso de Pipeware, están acá presentes, cómo ellos pueden, digamos, adicionar los valores de su país, de su ciudad, de su distrito a ese producto que llevan al mundo. Mira, ahí hay un elemento, quiero partir de algo que es muy interesante. Ayer hablaba con una colega y comentaba de un caso muy particular. En el segundo cordón del conurbano se estaba haciendo un focus group y una chica de 18 años de baja clase social, muy baja clase social, le habló de la experiencia de compra de Sephora. No sé si todos conocen a Sephora, que es una marca bastante premium de cosmético y de afuera. Ella consideraba que vivió la experiencia viendo TikTok en otro país de algo que jamás se va a comprar. Es como si me preguntaran a mí, o vayamos a un caso más extremo, le preguntaran a una persona en la 1-11-14 cuál es la experiencia de compra más linda que tuvo y la persona le diga Mercedes-Benz. Digo, no, no, no hay chance de que sepa, pero hoy las redes y la cercanía que le da a los usuarios, ese consumo termina siendo la sensación de que están ahí, primer punto. Eh, Esto es como para tomarlo como un título de cómo las redes están transformando la relación entre las personas y las experiencias. Que hace que personas que no vivieron absolutamente nada, que es muy probable que no lo vayan a vivir, te cuenten una experiencia que tuvieron. Dicho eso, das en el clavo para mí con algo. Cuando, eh, cuando uno se relaciona con una marca, lo sabemos todo, pero nos lo olvidamos. No se está relacionando ni con un color, ni con un símbolo, se está relacionando con un storytelling. Esas cosas, lo único que hacen es consolidar a través de, me voy mucho a teoría clásica de comunicación, pero un significante que mete mucho significado adentro. Entonces no confundamos la pipa de Nike como la gran genialidad, sino todo lo que había alrededor de ese relato era lo que a la pipa de Nike le da peso. Y dicho eso, hay algo que empieza a cruzarse en este mundo donde, las particularidades de cada destino o de cada lugar se ponen en valor como una experiencia en sí misma, pero además porque hay una necesidad de encontrar diferencias o riquezas en las diferencias en el relato diario de un marco que tiene que ver con, como les dije al principio, un bombardeo que es confuso de información. Entonces, esos relatos de los lugares empiezan a humanizar a las marcas. ¿Qué son las dos cosas que son importantes en este marco que vos hablás, Gonza? En principio es contar elementos que puedan ser reflejos del día a día de uno y que tengan otras características, pero que uno pueda hacer un puente. Y lo segundo es estar humanizadas. Entonces, ¿qué es lo que compone a cada geografía? Quizás podemos hablar, alguien me podría decir, bueno, vamos a hablar de no sé, imaginemos el lugar donde cae el agua en un manantial del sur. Digo, la verdad que puede ser lindo, pero ese manantial puede estar en cualquier lugar del mundo y la foto, el video, la representación no me dan ningún significante con el cual a mí me llame la atención relacionarme o querer conocer o entender que hay algo que yo no conozco y quisiera conocer. Digo,
esas propagandas que antes, no sé si ustedes se acuerdan, hace 20 años el agua que corría de los manantiales, digo, hoy la verdad que hasta puede ser una cosa de AI. Ahora, cuando vos vas a hablar en relación a personas, costumbres y por tanto cultura, empezás a hablar de algo que es relacionarte con otra cosa que te enriquece, que tiene algo de aspiracional y que en definitiva vos podés incorporarlo como propio. Entonces ahí es donde empieza a haber un muy buen juego y esto en turismo existe ya desde hace un tiempo, los turismos de destino empezaron a profundizar muchísimo más sobre... No, no es que yo tengo todos estos juguetes para mostrarte a vos, digo, las locaciones, sino que poner en valor cuál es la cultura y cuáles son las vivencias y cuál es la manera de ver el mundo de una comunidad, además de sus beneficios o su belleza geográfica, para que vos participes de eso. Entonces, hay dos mundos totalmente distintos. En ese relato que tiene que ver con achicar distancias, pero a través de las redes sociales, pero entender siempre que no vas a llegar, lo más probable es el lugar, empieza a haber un poquito de un aspiracional de que cada destino pueda contar correctamente lo que vive a través de la cultura, ese manantial, ese agua, esa propuesta, empieza a ser mucho más importante que el agua en sí misma. Porque en definitiva, cuando vendemos agua, no me voy a meter, obviamente tómenlo de la manera correspondiente, digo, cuando yo diga esta barbaridad, digo, estamos vendiendo agua más allá de las calidades, sabemos que hay agua premium, sabemos que hay agua, hay distintos tipos de agua, pero en general es como el vino. Digo, la gente que tiene capacidad de distinguir entre, no estoy hablando entre un termidor y un vino, ¿no? Un poquito más o menos, está claro, pero la verdad que la gran mayoría de las veces que yo probé vinos, digo, me hacía el que distinguía, pero eran todos vinos. Digo, no, no entiendo tanto. Y tomé vino, me he dedicado a tomar mucho vino. Y mucha gente, suena medio complicado ese statement, pero digo, yo también tomé mucha agua. Eh, lo más probable es que me relacione mucho mejor con ese agua si alguien me dice que este agua fue construida en una comunidad, fue obtenida en un manantial que está en una comunidad que cuidan de determinada manera, que están financiados o constituidos a través de un esquema de gobernanza horizontal que nadie puede tener diferencias en el gobierno de su comunidad y que solo construyen con chozas de cuencos, lo que sea, lo más probable es que ese agua sepa distinto. Entonces, teniendo en cuenta lo que dije al principio, que es que uno a través del relato empieza, y de estos bichos, empieza a sentir que, o permite al cerebro inventarse que eh, viviste esa situación, contar lo más posible del contexto cultural, geográfico y distintivo de ese producto, sin duda que es el storytelling más potente. Porque en definitiva, para mirarlo de la manera correcta, todos estamos vendiendo agua. Entonces, tenemos que encontrar ese distintivo que la botella obviamente es uno, el packaging, perdón, es uno, pero la historia que está detrás de eso es lo más potente porque en definitiva cuando alguien se la dé a otra persona, no le va a estar dando agua, que se la podría dar de cualquier forma, hasta en un vaso, sino que le va a estar dando agua con una historia detrás. Y no hay absolutamente nada más potente que una historia. Nada. Me van a decir, bueno, un cañón, una bomba. No. No hay nada más potente que una historia. Y vayan a Hiroshima y vean qué pasó después de esa historia y cómo armaron ese. No hay nada más potente que una historia. Entonces, la historia de dónde salen y qué constituye ese producto, claramente puede cambiar el mundo. Digo, me fui un poco lejos, pero en definitiva, las grandes logros de esta humanidad, para bien o para mal, siempre están constituidos a través de una gran historia.
Excelente, Sergio. Bueno, les recuerdo que nos quedan 15 minutos de esta conversación. Los que tengan alguna pregunta lo pueden escribir en el chat y yo se la voy a transmitir a Sergio. Lo que me gustaría preguntarte ahora, voy a ver cómo podemos estructurar esta pregunta. Tenemos emprendimientos o empresas de base tecnológica y científica. Muchos están participando de esta reunión. Por ejemplo, está Cintia Rivero de la Universidad de Quilmes, Ernesto Marcenaro de Pyware. Por un lado, te voy a preguntar cuánto vale la tecnología y la ciencia al momento de comercializar un producto en el imaginario de la población. Y por el otro lado, cuánto vale también la esfera de lo espiritual. Digamos, si uno quisiera a un producto, a un servicio, el agua muchas veces se lo relaciona con aspectos de sanación, con algunas especies de propiedades que van más allá del entendimiento. ¿Cómo harías ese paralelismo? ¿Cómo harías un enfoque útil en estas dos variantes de la comunicación? Gracias. Voy por la primera parte que me interesa muchísimo. Hace 2 semanas estuve en el Balseiro. Y estuve viendo el desarrollo que tienen ahí en relación a energía nuclear. Somos uno de los 10 países en el mundo que puede generar uranio enriquecido. Nosotros estamos capacitando en este momento, primero vendiendo reactores académicos, pero vendiendo reactores a 10 países. En ese momento había 4 investigadores árabes a los cuales nosotros le estábamos explicando em, cómo utilizar el reactor nuclear. Yo no lo podía creer. Y lo siguiente que pensaba era, ¿por qué no estamos hablando de esto? Que tiene que ver con algo cultural. Y la verdad es que esa respuesta me empezó a venir mientras hablaba con los científicos. Comunidad de la cual eh, entiendo que Argentina particularmente no tiene una estructura constituida hoy que le dé una contención, digo, porque también cada propuesta que podemos hablar en relación a cómo comunicar tiene que ver con su contexto. Y Argentina hoy tiene un contexto propio de una situación política social, ni siquiera voy a hablar de gobiernos, ni de personas, ni de nada. Es un contexto en el cual, por un montón de cuestiones que sucedieron, la ciencia no está relacionada a la agregación de valor. Y ese es el gran problema. O la producción de riqueza, que ese es el otro problema. Eh, entonces, la primera parte es desde la ciencia o la tecnología. Comunicar eso tiene que venir eh, desde un lado que despierte, como les decía antes, o que satisfaga alguna necesidad. Es muy difícil, y voy a dar el caso de una universidad con la cual trabajamos una campaña en un momento, y que la charla siempre devenía en las universidades. En un momento todos te hablaban terminamos constituyendo un claim que hablaba de futuro, eh, pero en ese momento todas las universidades hablaban de, bueno, tenés los mejores profesores, las mejores computadoras, las mejores... Y la pregunta era, che, si no tenés los mejores herramientas, ni abras. Digo, para decir eso, digo, es como, ¿quién publicaría? Che, tengo profesores más o menos y 3 o 4 compus que no prenden. Digo, tenés que empezar a pensar muy claramente qué es lo que activás. Entonces ahí vimos el tema del futuro. La tecnología es algo que en particular eh, es algo que hoy es funcional a las necesidades. Lo que hay que detectar es la necesidad. Vamos a AI, ¿no? Digo, y ya me meto un poquito más a responderte, pero hoy la AI es una herramienta que lo que hace es hacer más rápido las cosas que yo hacía antes, que me tardaban más. Digo, es lo mismo que la máquina de arado cuando apareció, que me aceleró un proceso. Entonces,
pensar cómo se involucra la tecnología en un relato, en principio, tiene que ver con si es un mercado B2B, explicar la eficiencia, que es el beneficio que vos podés tener. Che, esta tecnología desarrollada de esta manera te puede dar este beneficio económico que se mide en escalabilidad del producto, en tiempo o en bajos costos. No hay muchas más razones. Pero si no, es difícil pensar que la tecnología sea un relato para que te compren. Tiene que tener una funcionalidad. Y la ciencia tiene, obviamente, por necesidad, poner de relieve cuáles son tangiblemente los beneficios existentes en relación a producir mayor riqueza, que lo tiene, claramente, porque si no fuera por la ciencia, el 90%, todos no estamos acá porque no estábamos conectados a un Zoom siquiera, digo, pero nos faltaría, no, le falta muchísimo más a la ciencia y a la tecnología, volviendo a la primera parte de la charla, entender que los que están del otro lado no tienen idea. Entonces, hay que llenar ese gap. Hay que explicar como si fueran todos chicos de 8 años, inclusive yo. Digo, ¿por qué? Porque no estoy en todo el día, no sé, no tengo idea de los procesos que se aplican y lo mejor de todo eso es que no tengo por qué tenerlo. Entonces, volviendo al principio de la charla, para la ciencia y para la tecnología que están en mundos complicados, muchas veces teóricos abstractos, muchas veces que están desafiando todo el día el status quo, les complica bajar a hablar con los seres humanos que apretamos botones cual mono. Pero básicamente es la única manera de que el mensaje llegue, con lo cual es una obligación de quien tiene mayor conocimiento hacerlo. Ese es un punto. Y lo siguiente que me preguntabas, hay un segmento de la población y hablo, me cuesta a mí identificarlo, hoy casi todo se explica a través de la pandemia, ¿no? Digo, y me cuesta mucho asignar a la pandemia tanta importancia, a pesar de que fue un evento disruptor en la humanidad. No sé si es por eso, pero claramente que en los últimos 20 años, eh, hay un cambio en el mundo occidental, porque también tiene que ver muchísimo en relación a cómo vemos, a cómo está configurada nuestra visión del mundo, porque vos vas con esta pregunta a los orientales, digo, y hace 2000 años que tienen una relación mucho más profunda con lo espiritual, mucho más profunda con la sanación a través de la energía, digo, que son cosas donde el mundo occidental tiene que empezar a hacerse muchas preguntas, ¿no? Hace poquito en una mesa de discusión científica, yo traje el tema de eh, las manifestaciones, ¿no? O algunas cosas así más esotéricas. Entonces, un biólogo me dice, bueno, pero no hay pruebas para que eso suceda, para definir que eso es verdad. Le digo, ¿y a ustedes desde cuándo les interesan las pruebas? No, bueno, es el método científico. Le digo, mira, yo conozco la acupuntura hace mucho tiempo porque mi mamá la ejerció. La acupuntura tiene 2500 años, bastante más que ustedes en la medicina. Está totalmente probado que eso funciona. Porque, digo, salvo que los chinos tengan una cuestión cultural, les gusta clavarse cosas y andar por ahí caminando, debe funcionar, ¿no? Digo, ya solo pensemos en esta lógica básica. Le digo, los médicos del mundo occidental no los reconocen, porque dicen que no hay evidencia. Tienen 2500 años, no hay evidencia. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con el mindset y creo que eso el mundo occidental lo está cambiando por agotamiento de un modelo funcional, que en mi manera de ver nació en una lógica eh, que nos setió la cabeza que viene de Descartes. Descartes habla de algo bastante básico que es pienso, luego existo. Con lo cual, en esa frase definió que la racionalidad era la base de la existencia. Eso es lo que a nosotros como comunidad occidental nos retrasó bastante en relación a nuestra relación espiritual. Entonces, creo que esto que está pasando, primero que no es novedoso, en otras partes del planeta pasa hace 2500 años, con lo cual no nos pongamos como que descubrimos la pólvora, primer punto. Segundo punto, creo que
Occidente está, en algunos casos, empezando a tomar a la espiritualidad como parte del proceso integral de una persona en relación a cuerpo, mente, espíritu, y gobernado a través de un equilibrio entre ambos, entre la tríada esa, y no preponderado por la mente como el mundo racional que todo lo resuelve. Em, de todas maneras, sí, para el segmento que estamos hablando, lamentablemente estamos en un continente donde nos podemos dar el lujo de estar teniendo esta discusión el 5% de la población. Tenemos necesidades muy básicas que hablan de alimentación, que hablan de desnutrición infantil, que para lo cual no todo, no, lamentablemente el mercado no es infinito y no puede darle el servicio a todos, pero me parece que para los segmentos de consumo que se puede aspirar al agua, la parte espiritual, pensándola en relación a ese elemento básico que surge de la naturaleza, que tiene que ver con convivir con la naturaleza, que tiene que ver con no meter en el cuerpo cosas que no estaban diseñadas por nadie, más que los seres humanos, tiene mucho lugar, obviamente acelerado, como les mencionaba antes, por la pandemia, y empieza a mirarse sin cinismo. Yo creo que ese es el mayor descubrimiento de las relaciones en este último tiempo. De que quizás lo decías hace 15 años y te miraban como no sé, sos un hippie que está diciendo cualquier pavada, digo, a nadie le importa. Hoy esa mirada funcional en un segmento muy mayoritario de la población cambió y se ponen en duda determinadas axiomas que eran mucho más racionales, como comentaba, y que tiene que ver en realidad con la transformación del paradigma de la revolución industrial, digo, al cual estamos presenciando la finalización y estamos en un punto de transformación. Digo, este nivel de lío tiene que ver con que estamos cambiando el paradigma de representación y la relación de fuerzas y los convenios entre nosotros, hace que hoy tenga mucho más que ver hablar de espiritualidad, de sanación, de beneficios de tener contacto con la naturaleza, que para los cuales los oídos de los consumidores tienen las barreras mucho más bajas en Occidente que hace 10 años atrás. Muchas gracias, Sergio. Bueno, nos quedan 5 minutos nada más. Recibí una pregunta que te la voy a transmitir y con esto vamos a cerrar. Antes les recuerdo que estamos grabando esta conversación, que se las vamos a compartir una vez que finalice el seminario y que pueden solicitar el certificado de asistencia a info@camaradelagua.org. La pregunta tiene que ver con que muchas veces, digamos, las empresas de agua, sobre todo las que producen agua potable y agua mineral, se pueden ver afectadas por un evento externo que puede dañar su reputación, ¿no? En estos días estamos viendo en el mercado de farma la cuestión del fentanilo, que ocurre mucho más a menudo, lo mismo que con el mercado agroalimentario. Tenemos un caso particular de una consulta de una empresa de Entre Ríos que nos pregunta cómo lidiar con la cuestión de las papeleras. La polémica que hubo con la contaminación del Río de la Plata, de la Cuenca del Paraná, parece que afectó también la reputación de las empresas que toman su agua de esas regiones. ¿Qué consejos darías en términos de estrategia para lidiar con casos como este? Yo recuerdo también, estuve trabajando en el derrame de Repsol en Lima Norte, en Perú. Es algo habitual que pasa y que creo que tenemos que estar preparados para afrontarlo. Muchas gracias nuevamente. Mira, das en un tema que me parece impresionantemente impresionante, porque hace poquito investigué eso, justamente sobre la mirada de la población en relación al tema papeleras. Mi hipótesis era que después de ese conflicto, fue Néstor 2005, vamos, 20 años de ese conflicto, si no me equivoco, fue Néstor, todavía vivía, era presidente, ahí arrancó, ¿no? Mi hipótesis era, che, pasaron 20 años, en Uruguay hay 3 papeleras ya del otro lado, no una, no dos.
3. Eh, y mi hipótesis era, che, después de 20 años, los, los entrerrianos dijeron, bueno, quizás nos pasamos de rosca, nos perdimos todo este desarrollo económico, hagamos papelera acá, ya fue. Digo, che, tratamos de que no pongan es como, no sé, me imagino yo vivir en Cancún hace, no sé, 80 años y vino alguien y dijo, vamos a hacer un complejo. Y todos se levantaron y dijeron, estás loco, no, vamos a romperla en el medio ambiente. Y de repente hicieron el complejo. Y miraron, se miraron 2 veces, se quejaron un poquito, hicieron marcha y venían los turistas y un día dijeron, che, ¿y si hacemos otro complejo? Y así Cancún, ¿no? Me sorprendió muchísimo que 20 años después el rechazo a las papeleras seguía bastante intacto. Primer punto. Lo que habla de... porque además, lo más notorio es que claramente no este estudio lo hice el año pasado. Estamos en un momento donde el paradigma cultural no era el paradigma propuesto por el gobierno de Néstor Kirchner, que era una lógica, si se quiere, en términos medioambientales, más sociales. Había una cosa como muy funcionalista que acabábamos de votar y el país estaba en eso. Sin embargo, el tema papeleras eh, se metió en el ADN de los entrerrianos como una batalla cultural. Eh, y ahí estás en un problemón. ¿Por qué? Porque es muy difícil, es casi como ir a Barcelona y hablar con un separatista y explicarle que no. Digo, lo más probable es que salgas con una patada en el trasero como mínimo. Entonces, la verdad es que es el peor caso del mundo porque se volvió identitario de una comunidad ese conflicto. Y cuando un conflicto se vuelve identitario de la explicación de quién sos, eh, es muy difícil combatirlo. Y además que la explicación científica de los recaudos que se puedan tomar sobre la vertiente, el agua que esté cercana, cuando hay un conglomerado de gente que lo toma como parte del día a día, cualquier cosa que le digas va a descreer. Sinceramente, no tengo una respuesta a ese problema, ¿eh? Digo, por lo menos a prima facie, porque habría que investigar mucho los drivers sobre los cuales convencer a las personas más allá de una construcción de relato que hoy parecería que estoy hablando como sobre la información que vi el año pasado, ¿no? Pero dentro de las cosas de, che, soy entrerriano, bueno, soy entrerriano, manera, vivo en este sector del país, me gusta no sé tal cosa y odio a las papeleras. Entonces, cualquier cosa que esté alrededor de eso es un problema. Perdón no dar una respuesta, pero no la tengo rápido. Lo que sí tengo en claro eh, es que si no se ataca ese problema desde una reconstitución identitaria del entrerriano, va a seguir estando ahí. Digo, por los datos que vi, ¿no? Me sorprende muchísimo ese tipo de cosas. Y lo segundo que me lo echaste con el tema eh, de los conflictos que afectan a los sectores, o como un derrame, como algo de eso. Para mí, ahí hay quizás esto ya es parte de mi personalidad que medio naive, eh, pero en cualquier conflicto de este, y hablé de Nike antes, y yo le digo bastante sobre el caso cuando fue el problema reputacional que tuvieron respecto a las zapatillas, los chiquitos tailandeses, esto fue en los 90 que les pegó reputacionalmente muchísimo. Y lo analicé bastante el caso. En el único momento donde ellos empiezan a revertir es cuando se hacen cargo del problema. Eh, en ningún caso como sector. Después quizás como empresa no recomendaría al principio lo mismo, pero como sector el silencio es bueno. Eh, hablar del problema sin ponerse en lugar de víctima ni atacante es otra característica. Es importante tomarlo porque en el hablar del problema hay algo catártico para los seres humanos. Tenemos como esa cosa de a veces
hay problemas que uno habla, conflictos de los vecinos, del colegio, y vos decís, che, ¿por qué seguimos hablando de esto? Bueno, hay algo ahí que nosotros tenemos que compartir, una angustia, un algo, que el hablar lo aplaca. Entonces, como sector, si yo estuviera liderando el sector de farma hoy, como vos hablaste, no estoy, insisto, no desde la empresa. Desde el sector, yo haría espacios de conversación, hablaría del tema, propondría soluciones, haría revisión de los problemas y mostraría cómo hemos mejorado. Lo que no se puede hacer en ningún caso de todos esos conflictos es primero negarlos y después hacer como que no sucedió. Este concepto de los chicos de fingir demencia no es bueno para un sector ni una industria porque todo queda en algún lugar. Entonces, una cosa es si te hiciste cargo, si lo explicaste y si dijiste, y es interesante lo de Nike, de cómo lo trabajaron, porque al día de hoy lo que ellos dicen es, che, sabíamos que había un montón de cosas que nos decían que no eran tan así, pero había un montón de cosas que no habíamos cuidado. Y la verdad, nos hizo mejores esto. Entonces, atravesar nos hizo mejores como compañía, nos hizo mejor al sector, hizo un montón de cosas mejores. Atravesar un conflicto de esos, pensando que no vas a sacar algo bueno de ahí, es que ya estás pifiándola. Entonces, para mí es una mirada muy clara sobre ese conflicto, ¿qué voy a hacer para aprender de esto? Y esa sí es una buena manera de abordar a la sociedad contándole de que lamentablemente después hay cosas que tienen que ver con negligencia, seguros, impactos, un montón de cosas. Pero lamentablemente los accidentes pasan. Es una verdad. Y a veces podés tener todos los recaudos y pasan. Y acá siempre hay una cosa que es el cisne negro, a mí me gusta mucho como elemento hay ciertas cosas que no podés prever. Digo, y las dos torres gemelas son dos cisnes negros. Entonces, que fíjense ese caso que para mí es súper interesante, ¿no? Porque la industria de la aeronavegación, más en Estados Unidos, es una de las más reguladas, con testeo de prueba y demás. Sin embargo, eh, jamás habían pensado, che, ¿qué pasa si un loco se mete en la cabina y nos hace chocar un avión contra un edificio? No se le había ocurrido a nadie. Bueno, un loco se metió y hizo eso. Posteriormente dijeron, bueno, listo, aprendimos. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Ahora solo se puede abrir la cabina de adentro. Ok. En Alemania, en los Alpes, un loco manejaba, era un piloto, se quiso suicidar, cerró la puerta, nadie entró. Pumba, todo el avión muerto. Entonces, no podés prever ciertas cosas, lo único que podés hacer es aprender de ellas. Y creo que esa es una gran actitud como sector para que la población empiece a dialogar con una nueva etapa, como todo proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias Sergio. Hoy pudimos aprender de vos, lo que significa un privilegio para todos los que estamos acá presentes. Sergio Doval, CEO del Grupo Taquión. Imagino que te podrán encontrar en internet. Tienen una web, redes sociales, una empresa consolidada en Argentina y en América Latina. Así que muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todo el equipo de Taquión, a Lore, a Santi que estuvieron ayudando en la Azul, en la organización. Muchas gracias a todos los miembros de la Cámara del Agua que participaron activamente de esta conversación. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo seminario. Un abrazo para todos y que terminen muy bien el día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la convocatoria. Que estén muy bien y a su disposición. Gracias.